Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos al componente de sociales y ciudadanos. Vamos a estar acompañándolos los miércoles. Gracias por estar acá, por seguir la convocatoria. Y bueno, de antemano, esperemos nos acompañen todas las sesiones. Sabemos que va a ser un espacio bastante enriquecedor para lograr un excelente puntaje en su saber once. Me presento, yo soy Diana Guatao, soy licenciada en Ciencias Sociales y tengo experiencia en evaluación y construcción de preguntas de sociales y ciudadanas de las pruebas saber y en algunas evaluaciones también de pruebas nacionales e internacionales. Y mi compañera Laura. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos estas sociales y ciudadanas. Mi nombre es Laura, voy a estar acompañándolos aquí para que aprendamos y nos preparemos para la prueba Saber 11 en el componente de sociales y ciudadanas. Súper chicos. Entonces, bueno, lo primero que es importante saber es en qué consiste como tal la prueba de sociales y ciudadanas, cuáles son sus competencias específicas y, por supuesto, qué es lo que nos evalúa. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es un fragmento tomado de un documento como tal del ICFES, ¿listo? Que nos dice que básicamente esta prueba lo que hace es evaluar eh, eventos generales, argumentos, posturas, conceptos, modelos, dimensiones, situaciones, ¿sí? De las ciencias sociales, ¿sí? Pero también nuestra capacidad para reflexionar, para emitir juicios críticos sobre estos, ¿listo? Y sobre todo tener en cuenta cuál es el rol que nosotros debemos desempeñar como ciudadano. ¿Listo? Esta última parte es fundamental en esta prueba. Quiere decir que es una prueba que no solo mide conocimientos teóricos de la historia, que por supuesto son transversales a la prueba, sino que también nos mide nuestra postura como ciudadanos. ¿Listo? Por eso es fundamental pararnos siempre desde lo constitucional para poder juzgar adecuadamente lo que se nos está preguntando. ¿Listo? Y por eso esta salvedad, chicos, que hacemos acá, esto es súper importante. Esta prueba no pide al estudiante que responda desde su opinión o desde lo que considera políticamente correcto. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto, chicos? A veces nos ponemos a interpretar la pregunta, ¿sí? A pensar qué es lo que deberíamos responder o qué están esperando que nosotros contesten de acuerdo a una opinión que nosotros tengamos. Es decir, caemos en cierto sesgo. ¿Listo? Y esto pues es fundamental evitarlo. Lo importante es pararnos justamente desde esta postura del conocimiento, la postura del ciudadano, que coincide siempre con la postura constitucional. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos en cuenta aquí, no nos vamos a preguntar por qué es lo que nos parece a nosotros que esté bien o mal, qué es lo que nosotros querríamos que funcionara en nuestra sociedad, no. Lo que nos está diciendo acá y lo que evalúa la prueba es que tengamos los conocimientos necesarios para analizar esa realidad. Es decir, no vamos a hablar desde nuestros prejuicios, no vamos a hablar desde lo que nos parece, sino que lo que nos va a preguntar la prueba y de lo que se va a encargar la prueba es que verifiquemos si por los conceptos que manejamos, los modelos, las palabras que utilizamos para analizar la realidad, significan eso que creemos que significan, ¿no es cierto? No podemos analizar la realidad con base en solamente nuestras ideas preconcebidas, sino que vamos a aprovechar todo el conocimiento de las ciencias sociales para analizar la realidad. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tener claras las posturas en cuanto a los conceptos, por ejemplo, o a los modelos, o a las dimensiones diferentes, o a los contextos que se evalúan en la realidad social. Cuando comprendemos estos conceptos y estos argumentos, podemos contestar la prueba, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esto, y es muy importante, no es lo que, no es lo que a nosotros nos parezca, no es lo que creamos que esté bien, sino qué tiene sentido y qué es coherente según el significado de cada palabra que estemos utilizando. Listo, chicos. Entonces, dejando eso claro, pues tener en cuenta las tres competencias, ¿listo? Que nos evalúa la prueba de sociales y ciudadanos. La primera de ellas, pues, es pensamiento social, ¿listo? Este, pues, es la primera competencia con la que vamos a iniciar justamente.
Y esta competencia básicamente hace alusión es al uso pues de los conocimientos como tal, de conceptos y de hechos, ¿sí? Propios de las ciencias sociales. ¿Listo? Ahí es como la competencia más fuerte en cuanto a conocimiento teórico. ¿Listo? Luego viene la interpretación y análisis de perspectivas, que tiene que ver más con contextos pues, situacionales, donde nos piden básicamente analizar críticamente la información que circula en la sociedad. Ahí nos van a pedir juzgar prejuicios, juzgar puntos de vista, juzgar argumentos, ¿listo? De manera crítica. Es decir, tenemos que tener la capacidad de identificar otras perspectivas y ser capaces de ser críticos frente a esas perspectivas que se plantean. Y finalmente, vamos a ver el pensamiento reflexivo y sistémico, la última competencia de este componente, y este tiene que ver más con las relaciones que hay entre las dimensiones sociales, ¿sí? Allí nos van a preguntar cómo se relaciona una dimensión económica con una dimensión política, con una dimensión social, histórica y demás. ¿Listo? Entonces, fundamental, chicos, pues tener presente estas tres dimensiones, porque en la medida que podamos identificar en cuáles de estas competencias están inscritas las preguntas que tenemos, nos va a ser más fácil acertar, ¿listo? En la respuesta. ¿Listo? Nuestro objetivo, pues, de esta primera sesión, chicos, es identificar conceptos sociales básicos, ¿sí? Y la aplicación del modelo social, el del Estado Social de Derecho en el contexto colombiano. ¿Listo? Este modelo, el del Estado Social de Derecho, es el que va a regir eh, toda la estructura política de Colombia. ¿Listo? Entonces es fundamental, chicos, que tengamos claro este concepto de Estado Social de Derecho. ¿Listo? Desde lo constitucional, ¿vale? Porque igualmente hacemos, somos reiterativas con lo mismo. Muchas veces hemos escuchado por ahí que es un Estado social de derecho, ¿sí? Mucha gente hace alusiones a lo que debería ser un Estado social de derecho y no, chicos, fundamental conocer su concepto desde lo constitucional. ¿Listo? Y conceptos generales, como tal, pues de las ciencias sociales que nos van a pedir que se apliquen. Entonces, vamos a iniciar con nuestra primera competencia. Como ya les había dicho, pues esta competencia tiene que ver con el uso y la apropiación de categorías básicas de las ciencias sociales, ¿listo? Así como el conocimiento que tenemos de los principios constitucionales y el uso pues de estos mecanismos en determinados contextos, ¿vale? No quiere decir con esto que ustedes tengan que leerse toda la Constitución, pero sí tienen que tener claro cuáles conceptos son básicos de nuestra Constitución para saber cómo se aplican en determinadas situaciones, ¿vale? Ok, entonces, yo creo que todos en algún momento nos hemos hecho unas preguntas parecidas a estas, ¿no es cierto? Hemos visto y pues en la actualidad pues es bien evidente, ¿no es cierto? Hay algunas personas que denuncian el abandono del Estado en zonas remotas del país. ¿Será deber del Estado colombiano garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos? Eso depende de lo que hayamos puesto en la Constitución, ¿no es cierto? No, no es lo que cada uno cree, es lo que escribimos en la Constitución que eran las funciones del Estado colombiano, ¿cierto? Entonces, esta competencia de pensamiento social que nos pide que manejemos estos conceptos básicos y que los manejemos según el contexto colombiano, ¿no? Si estuviéramos en otro país, seguramente analizaríamos otros conceptos diferentes. Como estamos en Colombia y esto es lo que nos pide esta competencia, pues vamos a analizar en qué consiste ese Estado social de derecho que dicen que es el colombiano. Entonces, la primera evidencia de este pensamiento social, las competencias en sociales y ciudadanas son se manejan, digamos, con estas evidencias. Digamos, hay un objetivo grande de pensamiento social, que era el que veíamos ahorita, ¿no? Manejar, identificar las categorías básicas de las ciencias sociales y su aplicación a la Constitución. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar y usar conceptos sociales básicos. Estos son económicos, políticos, culturales y geográficos, ¿no? Si estamos en otra disciplina, pues vamos a analizar otros conceptos.
En esta disciplina de sociales y ciudadanas, pues tenemos que prestar especial atención a este tipo de conceptos, a estas categorías de análisis de la realidad, ¿no? Puede ser económica, política, cultural, geográfica, etcétera. Listo, chicos. Entonces tenemos una ejemplificación de conceptos, ¿sí? Que son los que hemos identificado analizando las opciones, ¿sí? Que desde las pruebas que ha liberado el ICFES y demás, que sabemos que son conceptos que siempre están pues arraigados a las preguntas. Entonces, importante tener estos conceptos básicos claros, ¿listo? A nivel económico, chicos, encontramos la globalización, capitalismo, socialismo, feudalismo, oferta y demanda, división del trabajo. ¿Listo? Si hacemos una generalidad, pues básicamente nos están preguntando por las diferencias entre los modelos económicos. ¿Sí? Siempre nos van a preguntar o nos van a evaluar que seamos capaces de diferenciar digamos, los grandes objetivos de estos modelos económicos, ¿listo? Y por supuesto nos van a preguntar por las generalidades como tal que tiene pues el capitalismo, la aplicación del capitalismo, ¿listo? Por ello la oferta de demanda, la división del trabajo y demás. Eh, políticos, encontramos democracia, monarquía, federalismo, centralismo, colonización, revolución, derecho internacional humanitario, por ejemplo. Igual, chicos, si se dan cuenta, lo político nos pregunta básicamente por estructuras, pues, o por formas de gobierno de acuerdo a diferentes momentos de la historia. ¿Listo? Entonces es fundamental que también tengamos esas grandes divisiones claras. ¿Listo? Tenemos geográficos, conceptos geográficos, ¿sí? Que puede que sea un poco menos común, se manejen conceptos un poco más generales, pero igual es fundamental que lo tengamos claro, ¿listo? Porque a veces se tiende a dar mucha confusión en estos. Necesitamos tener claro que es un paisaje, un territorio, un espacio, ¿listo? Y algunas situaciones actuales que pueden darse en esta dimensión, como la segregación espacial, o la migración tal vez, ¿sí? Esas transformaciones del espacio que se hacen a partir de la población. Tenemos finalmente culturales, ¿sí? Que igualmente tiene que ver con situaciones que se han dado a lo largo de la historia y que han eh, generado transformaciones como tal, pues en las culturas, en las poblaciones, ¿listo? Tenemos el mestizaje, el sincretismo, ¿sí? Como puede ser el sincretismo religioso, la discriminación, las costumbres, la desigualdad de género, la migración, que son conceptos un poco más contemporáneos, ¿sí? Pero que son necesarios tenerlos presentes para poder juzgar ciertas situaciones que nos van a preguntar. ¿Listo? Esto es como un panorama general de conceptos sociales básicos, chicos. Me gustaría aclararles que en, digamos que el modelo que plantea el ICFES no nos va a preguntar directamente por un concepto específico, ¿sí? No es lo general, pero sí nos va a preguntar que analicemos ciertas situaciones en las que están implícitas estos conceptos, ¿vale? Por eso es fundamental tener clara, digamos, estas definiciones. No podemos hacer la definición puntual de cada una, pero lo importante es que ustedes tengan presente este panorama para que en sí puedan asegurarse de estos conceptos. Aquí, Laura, aquí vemos una situación que digamos que es bien importante que tengamos en cuenta cuando estemos acercándonos a las ciencias sociales. Las ciencias sociales nos permiten analizar la complejidad de la realidad. Ustedes ven, la realidad no se separa, ¿no es cierto? Es todo un conjunto de situaciones y de dimensiones que influyen las unas en las otras y viceversa. Entonces aquí vemos los conceptos económicos corresponden a unos conceptos políticos y a unos conceptos culturales y a unos conceptos geográficos. Es decir, las comunidades no van a tener las mismas prácticas ni se van a organizar de la misma manera si viven en lo alto de una montaña o si viven al lado del mar, ¿no es cierto? Tampoco es la misma la organización política del feudalismo, por ejemplo. Al feudalismo le corresponde una organización económica específica, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta que para analizar estas dimensiones es muy importante la historia, ¿cierto? Entender que no todas las situaciones históricas suceden al mismo tiempo y que hay unas que corresponden con otras y otras que no pueden estar, ¿no es cierto? No es posible que haya democracia y monarquía en el siglo X en el mismo lugar, ¿no?
cuando analicemos las preguntas de la prueba, tenemos que tener en cuenta qué corresponde con qué tendría sentido, qué percepción cultural corresponde a determinado sistema político y cuál no tendría lógica, digamos, ¿no? Sí, chicos, de hecho, creo que Laura nos está dando un tip súper importante con esto de la correspondencia y algo que me parece que sería bastante útil desde la construcción o sea, desde el conocimiento que tengo en la construcción de las pruebas, escoger las edades como tal de la historia, o sea, estos episodios un poco generales de la historia y a partir de allí tener en cuenta toda esa correlación que nos está mencionando Laura, justamente para ser capaces de dividir, ¿sí? O de agrupar más bien estos conceptos según el momento histórico en el que sucedieron y según el momento espacial también, ¿no? Por ejemplo, en general, tener claro cuáles son las características que se fundamentan en un país socialista, por ejemplo, Cuba en este momento, a cómo es la generalidad, por ejemplo, de la democracia, en lo que sería el capitalismo y la aplicación, por ejemplo, del Estado Social de Derecho. Son conceptos generales y son ejercicios que podemos hacer muy básicos en realidad, ¿sí? Con tener, digamos, ese panorama general claro nos va a ser bastante útil. Listo, entonces aquí vamos como al primer ejemplo. Es un ejemplo que puede aparecer en la prueba. Aprovechamos también pues para comentarles que pueden encontrar en Puntaje Nacional varios simulacros desde las diferentes áreas que ustedes pueden desarrollar y pues con esto practicar para tener un mejor resultado en la prueba. Listo, chicos. Sí, en puntaje nacional hemos hecho varios simulacros y para mí, desde mi perspectiva, puedo decir que hay preguntas muy, muy cercanas a lo que se evalúa en la prueba. Entonces, súper genial que se reten allí en la plataforma. ¿Listo? Vale, chicos. Esta pregunta dice que una cuchilla de afeitar para mujer sea más cara que una masculina, podría encontrar su explicación en los insumos que usa, el tipo de hoja o si tiene aloe vera o algo por el estilo, pensado para la piel femenina. Para otros es simplemente una inflación sustentada en que es al público femenino al que se dirige el producto. Se reconoce como el impuesto rosa, definido por quienes lo denuncian como un sexismo revestido en fijación de precios. Tomado y adaptado al espectador, el imperio rosa, nos preguntan, Impuesto. el imperio rosa es un Impuesto. ejemplo de, El impuesto rosa. El perdón, imperio el rosa es impuesto. otra cosa, no sabemos si Sí, lo no, queremos no, eso no ha tanto. sucedido, no ha sucedido aún. El impuesto rosa, perdón. El impuesto rosa es un ejemplo de, nos están preguntando, opción A, inequidad social, opción B, desigualdad de género, opción C, inflación de demanda, opción D, libre mercado. ¿Listo? Entonces, chicos, nada, queremos ver Pongan cómo, ahí. en general, cuál es la opinión Pongan de en el ustedes. chat, Su opción, por ¿cuál de favor. las opciones creen que es la correcta? El impuesto rosa es un ejemplo de inequidad social, desigualdad de género, inflación de demanda o libre mercado. ¿Qué dirían ustedes? Si saben, voten ya. Si no saben, también hagan el ejercicio a ver Claro. cómo y nos ayuda a disipar dudas. ¿Qué creen ustedes, chicos? A ver, aquí dicen la C, la C o la B. La C o la B, Entre C desigualdad y de B. género o inflación de demanda. Listo, entonces, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que, por un lado, vamos a encontrar un contexto, ¿no es cierto? En este caso es este parrafito inicial, y después de este párrafo nos van a hacer la pregunta. El impuesto rosa es un ejemplo de. Es decir, tenemos que estar bien atentos a qué es lo que se nos está preguntando. Por lo general o sea, puede ser cualquier cosa, digamos, puede atender a cualquiera de los enunciados de este contexto inicial. En este caso, nos está preguntando de qué es ejemplo de ese impuesto rosa, ¿cierto? Entonces decían, bueno, inequidad social, ninguno se fue por ese lado, me parece muy bien.
porque claramente no es un ejemplo de inequidad social. Inflación de demanda, decían otros. ¿La inflación de demanda en qué consiste? Que cuando el público está buscando un producto que no se ofrece muy frecuentemente, el valor de este producto aumenta, ¿cierto? Esa es la inflación de demanda. Algo que encontramos en pocas cantidades en el mercado tiende a subir su precio. En este caso, ¿qué es lo que nos dice? Que lo que está subiendo el precio de las cuchillas de afeitar femenina no me está diciendo que es porque haya pocas empresas de cuchillas de afeitar en el mercado. No me están hablando de que hay mucha demanda de estos productos, sino que nos dice, para otros es simplemente una inflación sustentada en que es al público femenino al que se dirige el producto. Es decir, no es porque sean muchos o pocos los posibles compradores de ese producto, sino porque el comprador de ese producto es el público femenino, ¿cierto? Por Listo. lo tanto, tienen toda la razón los que dijeron que era desigualdad de género. Sería diferente si es un producto para los hombres o para cualquiera de los sexos a que si es un producto femenino, que es como vemos en este caso. Sí, chicos, igual importante tener en cuenta lo que nos está diciendo Laura. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Siempre tenemos que tener eso muy claro, ¿listo? De pronto digamos que los términos económicos podrían llegar a aplicarse acá de alguna manera, ¿sí? Algún término económico, pero en este caso nos están preguntando es por el impuesto rosa, ¿sí? La primera parte del contexto pues nos está dando eh, una información, ¿sí? Alusiva a los implementos que se usa para la elaboración de una cuchilla femenina, ¿sí? Que uno pensaría que esa es la razón por la que cuesta más, pero al final se plantea que no, que es producto de ese impuesto rosa, que básicamente es un impuesto, ¿no? Disimulado, que básicamente se justifica porque va orientado al producto al público femenino. ¿Listo? Entonces, como nos están preguntando específicamente por el impuesto rosa, debemos responder en este caso si es un ejemplo de. ¿Sí? Y en este caso, en efecto, es un ejemplo de desigualdad de género por las razones que ya mencionó Laura, ¿vale? Es posible que estos productos sean más caros por el tipo de hoja o el aloe vera, eso no lo sabemos. Lo que sabemos es que el contexto nos está definiendo el impuesto rosa, ¿cierto? Por eso es que esta es la respuesta. Sí, Aquí nos chicos, está diciendo, es por esto, el hecho de que se infle el precio porque es orientado al público femenino, es lo que se conoce como el impuesto rosa, ¿cierto? No, exactamente. no sabemos si esa sea la razón, pero sí sabemos qué es lo que nos está diciendo el texto que es el impuesto rosa. Exacto, súper importante eso, chicos. El texto no lo está diciendo, ¿listo? Si ustedes dicen, por ejemplo, no, yo no estoy de acuerdo con eso, a mí me parece que no es ninguna desigualdad de género, sino que simplemente es que el aloe vera es más costoso, entonces por eso voy a colocar inflación de demanda. Pues no, chicos, ¿sí? No porque no ustedes tengan razón, sino porque justamente no están evaluando la opinión, sino están evaluando el significado del impuesto rosa, que justamente no lo están definiendo en el texto. ¿Listo? Por eso es importante ceñirnos a la información siempre que nos den en el contexto y tener muy, muy claro qué nos están preguntando. ¿Listo? Listo. Igual vi que la mayoría, pues, eh, se fue por la opción B. Entonces creo que estamos, pues, muy alineados con esta interpretación, pues, de la pregunta. Sí, dice Nicolás que al ICFES no le importa su opinión, tiene toda la razón, al ICFES no le importa su opinión, pero lo que le Exactamente. importa es que usted sí sepa de qué está hablando para dar su opinión. Sí, ¿Cierto? Es chicos, sí saben. diferente dar una opinión basada en mis prejuicios a cuando doy una opinión basada en el conocimiento que tengo de unas palabras. Entonces, el ICFES va a ver si usted sí conoce qué significan esas palabras. Ya la opinión se la puede dar usted a sus personas de su círculo cercano, que eso es Exactamente. otra cosa. De hecho, es muy curioso, chicos, porque lo que dice Nicolás parece obvio, pero hay mucha gente que no tiene claridad sobre esto. Y a veces yo veo que van a responder y dicen, no, pero es que el gobierno, o no, el ICFES no estaría de acuerdo con que esta sea la opción, ¿no? O sea, como que el ICFES, por ser parte del Estado, pues espera cierta, no sé, cierta opción de acuerdo no sé, a la ideología política del gobierno, por ejemplo.
Entonces hay mucha gente que empieza a filtrar las respuestas por lo que el ICFES podría evaluarles o podría penalizarles y no, chicos. La gente que hace las preguntas pues se hace desde una objetividad académica. Entonces tratemos de evitar esos juicios. ¿Listo? Miguel Torres pregunta, ¿a qué se refiere el libre mercado? ¿Qué es el libre mercado? Vale, bueno, esto es un concepto mucho más claro de la dimensión económica, ¿no? Y hace alusión básicamente a, a la característica, ¿no? Una de las características básicas del capitalismo y es el intercambio de bienes y servicios, básicamente, ¿sí? La posibilidad de que uno tenga la libertad económica respecto al Estado, pues de negociar, ¿sí? De intercambiar bienes y servicios de manera independiente, pues como tal al Estado. Lo cual, digamos, es una característica que no sucede, por ejemplo, en el socialismo. ¿Listo? Pero igual, chicos, esto también nos sirve para entender que el libre mercado, por ejemplo, es una categoría económica, ¿sí? Es una opción que está allí y es un concepto económico, pero el impuesto rosa no es un concepto como tal económico, sino que es un concepto social, ¿sí? Porque lo que nos están diciendo es que es a partir del género que se establece un sobrecosto, ¿sí? Es decir, que el origen de esto es, pues como obviamente lo dice la Cultural. respuesta, la desigualdad de género, pero es un concepto social. Entonces allí también tenemos una clave para evaluar las opciones de respuesta. ¿Coincide lo económico con lo social? Tal vez no tanto. Entonces esa es una buena manera de contrastar las opciones, ¿listo? Con lo que nos están preguntando. Listo. Entonces aquí vemos cómo se aplica uno de esos conceptos culturales que veíamos en en la diapositiva pasada, ¿no? Listo, entonces vamos con la segunda evidencia de esta competencia de pensamiento social. Esta segunda evidencia dice que el estudiante conoce el modelo de Estado social de derecho y su aplicación en Colombia. Modelo es Estado social de derecho. No todas las repúblicas, no todas las naciones son estados sociales de derecho, ¿no? Entonces tenemos que verificar qué significa eso y de qué manera se aplica en nuestro país. Entonces, decimos que el Estado social de derecho, esto está en el artículo primero de la Constitución, dice, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. ¿Qué significa esto? Entonces, el Estado social de derecho es aquel que se basa en la dignidad humana. Es decir, su objetivo es garantizar que todas las personas cobijadas bajo esa nación vivan con dignidad. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es esa garantía que tienen las personas de disfrutar de todos sus derechos. También dice que es un Estado solidario, donde prevalece el interés común. La solidaridad en un Estado social de derecho como el nuestro no es una cuestión que se deje al libre albedrío de cada individuo. Usted debe ser solidario, no es si quiere. Eso está en la Constitución, ¿no? En la Constitución dice que todos los colombianos somos solidarios, es decir, que nuestros comportamientos y nuestras actitudes deben tener en cuenta el interés común. El que tiene debe ayudarle al que no tiene, de manera que toda la comunidad pueda mejorar sus condiciones de vida, ¿no es cierto? Así es. ¿Listo? Em, Chicos, súper importante esto del concepto pues del espacio del Estado Social de Derecho, teniendo en cuenta que es un concepto que viene con la Constitución Política del 91, ¿sí? Nuestro Estado pues sufre una gran transformación justamente con la implementación de esta Constitución y digamos que el gran cambio que se da justamente al apropiar estas características que nos están diciendo acá. ¿Listo? Tener una república unitaria, ¿sí? Básicamente pues descentralizada, pero otorgando autonomía a entidades territoriales, que en nuestros casos pues son los departamentos, ¿listo? Democrática, participativa y pluralista. Por acá nos están preguntando qué es el concepto de pluralismo y hace alusión básicamente a dar la posibilidad a que diferentes comunidades que tal vez antes no eran reconocidas, fueran reconocidas a partir pues de la participación que se establece en la constitución política. ¿Listo? Eso es como una de las grandes transformaciones que tiene la constitución. Y es fundamental, chicos, porque sé que muchas de las preguntas se centran en la importancia que tiene la constitución política. ¿Sí? A veces nosotros no somos tan conscientes de su importancia, ¿sí?
hasta cuando necesitamos aplicarla en determinados contextos muy puntuales. Y entonces eso es lo que nos van a evaluar, ¿vale? Es importante pensar en esto de pluralista porque eso es una de las grandes, digamos, virtudes de la Constitución del 91. Y es que es una concepción ideológica, vamos, es un principio ideológico que parte del hecho de que cada persona puede tener una visión de mundo diferente. Es decir, no tenemos que estar todos en el mismo lugar, no tenemos que pensar todos lo mismo para poder convivir en armonía y con dignidad. Entonces, esto es lo que permite en la Constitución, por ejemplo, todos estos que ya sabemos, ¿no es cierto? Hay unos derechos específicos y hay unas características específicas en las que se contemplan las poblaciones indígenas, los diferentes grupos indígenas. Entonces, cuando la Constitución dice que es pluralista, que el Estado colombiano es un Estado pluralista, lo que me está diciendo es que tiene en cuenta y valida estas otras formas de ver el mundo, ¿no? De organizar la realidad. No, no todos tenemos que ser occidentales, digamos, ¿no? Partimos en los principios constitucionales de un respeto y una valoración de la diversidad, ¿no? Creemos que esa diversidad no solo biológica, digamos, no solo natural, sino sobre todo la cultural, es una de nuestras riquezas como nación, ¿no? A eso se refiere lo de pluralista. Sí, así es, ¿listo? Y tener en cuenta sobre todo lo que nos mencionaba Laura también respecto al concepto de Estado Social de Derecho, no asumir que todos los estados comparten los mismos principios, porque no, lo es, ¿listo? Ah, y algo que quería subrayar, que Laura no lo explicó, pero no quiero que pase así desapercibido, es el deber de la solidaridad, porque a veces nos centramos mucho en los derechos constitucionales, pero dejamos de lado esos deberes que como ciudadanos pues debemos establecer, ¿no? Y el ICFES podría preguntarnos justamente también por esos deberes. El fundamental es ser solidario, ¿sí? Consideramos que el solidario es un valor, ¿no? Que voluntario, el que quiera ejercerlo, por ejemplo, en un caso, no sé, de una catástrofe en el país, pero realmente es un deber constitucional, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Siempre va a primar el interés general, ¿no? Si vamos a decidir algo, lo que prima no es la ganancia individual, sino que el interés general se vea favorecido, tanto en su dimensión económica como en su dimensión medioambiental, por ejemplo, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esto del interés común cuando vamos a evaluar situaciones en las que puede haber una afectación al medio ambiente, por ejemplo. Es Sí, evidente que allí el medio ambiente y su protección es lo que debe primar. sí, así es. En este caso, por ejemplo, respecto a esto, Andrés Leonardo en el chat nos está preguntando que en qué casos no sería ilegal privar a alguien de su libertad, ¿no? O sea, como que en qué casos, pues, de delitos que no afecten gravemente a la sociedad, pues deberían como no penalizarse, ¿sí? En este caso es importante, claro, podemos plantear muchísimos casos específicos, pero en lo general, chicos, es importante tener en cuenta que es lo general, justamente como lo está diciendo Laura, ¿sí? Que prima sobre lo particular, ¿listo? Y hay, por ejemplo, también derechos que son fundamentales bajo cualquier circunstancia, como es el derecho a la vida, por ejemplo, que es el que se aplica, por ejemplo, cuando se han hecho estas propuestas de hacer condenas a muerte y demás. Lo que pasa es que en nuestra constitución el derecho a la vida es fundamental. De eso hay un montón de cosas por debatir, por supuesto, en ciertos contextos y situaciones, y hay muchas posturas, pero tener en cuenta que eso es lo que constitucionalmente está establecido. Y por ende, pues ya las leyes específicas respecto a ciertos delitos y demás, pues se sustentan en lo que está en la Constitución, ¿vale? Entonces hay unos derechos fundamentales que están incluso por encima del Estado. Ustedes saben que el Estado colombiano pues firma unos acuerdos también con la comunidad internacional, ¿no es cierto? Entonces esos derechos fundamentales están por encima incluso del Estado. Los derechos fundamentales, ¿cuáles son? El derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad, a la intimidad. Si tenemos que sopesar una situación y ver cuál de los derechos prevalece, pues prevalecen los fundamentales siempre, ¿cierto? Por encima de todos los otros que pueden ser derivados están estos derechos fundamentales que son como los grandes universales que debemos propender por garantizar y proteger. Bueno, pero podemos ir al ejemplo.
¿cierto? Vamos al ejemplo. Entonces dice, en una entidad financiera, el director de recursos humanos decide cancelar el contrato laboral de un trabajador que se ha realizado un tatuaje en un lugar visible, pues asegura que la mala presentación personal atenta contra la imagen de la empresa. Frente a ello, el trabajador argumenta que se le están vulnerando sus derechos fundamentales. Según lo consagrado en la Constitución Política de Colombia, ¿están siendo vulnerados los derechos del trabajador? No, pues es obligación del trabajador mantener su apariencia física. Sí, pues el trabajador tiene derecho a la libertad de expresión. Sí, pues la empresa debe evitar hacer exigencias al empleado. No, pues el director puede despedir a un empleado según lo desee. Entonces, ¿cuáles son sus apuestas? ¿Cuál dicen ustedes? B, todos están muy de acuerdo en la B. ¿Qué opinas, Diana? B. Entonces, aquí el público contesta que según la Constitución Política de Colombia, sí están siendo vulnerados los derechos del trabajador, pues tiene derecho a la libertad de expresión. ¿Esto es verdad? Es verdad, chicos. Bien. Sí. El trabajador tiene derecho a la libertad de expresión y una de las formas de libertad de expresión, pues, es la expresión por medio físico, por medio del uso que le dé a su cuerpo. La Entonces, manera. no es que sea porque la empresa debe evitar hacer exigencias al empleado, ¿no? Las empresas tienen todo el derecho y están en la posición de hacer exigencias a sus empleados, siempre y cuando estas exigencias no contradigan los derechos fundamentales, ¿cierto? Nada puede estar por encima de la Constitución. Por ejemplo, en este caso, la decisión del trabajador de hacerse un tatuaje, pues hace parte de su libertad de expresión, ¿no? Ni el empleador ni nadie puede vulnerar su derecho y decirle que se tape o que no se lo ponga. Así es. Y bueno, podría, digamos que llegar a dudarse un poco con la opción D, que pues el director puede despedir a un empleado según lo desee, ¿no? Porque, pues siendo honestos, también es una circunstancia muy cotidiana, ¿no? Que lo despidan a uno por decisión, por deseo, pues del jefe, pero no es constitucional. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener claro, no es constitucional. Entonces, en este caso, justamente no nos están pidiendo la opinión sobre las personas que se hacen tatuajes, sobre la decisión que tomó el director, ¿sí? Si fue correcto o no, sino lo que es constitucional en este caso. Y en este caso, pues, como bien ya lo dijeron ustedes, el trabajador tiene derecho a la libertad de expresión. ¿Listo? Dice que si la libertad de expresión es un derecho fundamental, sí, señor. La libertad y la libertad de expresión son un derecho fundamental. Pues nos pregunta Jennifer, ¿y en el ejército? ¿Cómo pasa en el ejército? En el ejército. ¿Por qué los señores soldados no tienen ese derecho, esa libertad de expresión en sus actuaciones? Chicos, lo que sucede básicamente con el ejército es que ellos, al pertenecer a una institución, lo que tengo entendido es que al pertenecer a una institución, pues adoptan un régimen legal específico, ¿sí? Entonces, digamos que sus derechos llegan a ser limitados por esa legalidad propia del ejército, ¿sí? Por ello es, digamos, la cuestión del voto también, porque están bajo esa particularidad, sí, judicial, bueno, no, legal del ejército. O Es lo sea, que... ahí no están actuando según Pepito Pérez, yo lo que a mí me gusta y lo que me parece, ¿no? Sino que están siendo un funcionario, están actuando como funcionarios de una entidad específica con unas regulaciones específicas, digamos. Cuando no tienen el uniforme, cuando están en sus días libres o lo que sea, pues tienen derecho a su libertad de expresión. Todo. Pero cuando están fungiendo, digamos, cuando están desempeñando una función pública, como sería en este caso ser un soldado del ejército, pues tienen que atenerse a unas reglas pues, que establecimos para que funcionara todo, ¿no? Eso incluye el tatuaje, incluye el voto, incluye las opiniones en medios, ¿no? Entonces es diferente y tenemos que tener en cuenta
Creo que esto es algo bien bonito de las ciencias sociales, y es que por un lado estamos nosotros como individuos en nuestro fuero interno y nuestro criterio personal, pero también hay muchas dimensiones y muchas situaciones en las que estamos ocupando un papel para la sociedad, ¿no? Estamos fungiendo un cargo, un encargo específico que se nos dio y tenemos que responder a esos compromisos de ese cargo específico. Sí, chicos, igual aclarar algo que de pronto creo que genera duda y no es como que el ejército sea opuesto a la Constitución. De hecho, la Constitución también plantea esa diferenciación que se hace del ejército, ¿sí? Es decir, esto que estamos diciendo, ¿no? Digamos de la, pues de esa limitación, pues que tiene como tal el ejército eh, se contempla dentro de la misma Constitución, ¿sí? Entonces, al estar contemplada dentro de esa Constitución, o sea, esa diferenciación que se hace del ejército, pues sigue siendo constitucional, ¿sí? Y en cuanto a las dudas del manual de convivencia, que es un punto que genera pues bastante polémica, ¿no? En el colegio, en la vida escolar, pues nada, chicos, realmente han habido, o sea, situaciones, se han planteado situaciones en Colombia donde justamente pues se ha entrado como a disputarse esa diferencia cuando de alguna manera choca el manual con la Constitución, ¿sí? Igual, o sea, lo fundamental acá es tener en cuenta que priman los derechos fundamentales, ¿sí? Y pues lo que la Constitución determina es que estos manuales de convivencia no atenten contra estos derechos fundamentales. Sé que hay casos específicos donde, digamos, se han presentado conflictos entre pues estas dos, em, sí, entre estas dos leyes, por decirlo así, pero pues allá es importante tener en cuenta como las circunstancias en las que se hayan desarrollado. Ahí pueden ustedes consultar noticias específicas y demás y darse cuenta, digamos, cómo se han solucionado teniendo en cuenta lo constitucional allí. Listo, muy bien. Entonces, para recordar lo que vimos en esta sesión, por un lado, los conceptos básicos de las ciencias sociales, que pueden estar en diferentes dimensiones, como la económica, la política, la cultural o la geográfica. Y por el otro lado, ¿qué es el Estado social de derecho? Que es aquel que se basa en la dignidad humana, en la solidaridad y en el interés común. Sí, chicos, acá fundamental para que tengamos en cuenta, pues estas son como las dos primeras em, sí, dimensiones, ¿no? Que vamos a tener en cuenta pues en pensamiento social, ¿vale? Por eso trajimos a colación estos dos ejemplos de pregunta. El concepto social básico, pues tener en cuenta que puede ser de tipo económico, de tipo político, cultural y geográfico. ¿Listo? Ahí el tip, chicos, para que ustedes lo tengan presente, es reconocer por cuál concepto le están preguntando. ¿Listo? Si ustedes vieron, eso fue clave para poder responder asertivamente lo del impuesto rosa, ¿sí? Que es un concepto de carácter, pues, sociocultural, ¿vale? Por ende, pues lo económico no correspondía en ese momento lo que nos estaban preguntando. ¿Listo? Entonces, fundamental, recuerden lo que nos mencionó Laura sobre tener en cuenta esas tendencias económicas y políticas en diferentes momentos de la historia. Yo sé que eso nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? Tener en cuenta, por ejemplo, la relación entre el feudalismo y la monarquía, ¿sí? Entre el neoliberalismo y el capitalismo, socialismo y comunismo, por supuesto. Tener en cuenta esas grandes agrupaciones de conceptos económicos y políticos y que de allí obviamente se deriva lo cultural y lo geográfico. ¿Listo? Lo cultural, sé que para el caso colombiano pues se vincula mucho en la prueba con la multiculturalidad, ¿sí? De Colombia, la pluralidad. Entonces tener en cuenta, digamos, esas cualidades propias de nuestro país. Y el Estado social de derecho, pues nada, tener en cuenta estos conceptos que vimos en cuanto a la dignidad humana, la solidaridad, que es nuestro deber como ciudadano, e el interés común, que es como el objetivo principal de la constitución política. ¿Listo? O sea, como sus principios generales, tenerlo presente. Y finalmente, chicos, pues nada, la pregunta como tal, o sea, teniendo en cuenta estos conceptos, a lo que nos invita la prueba es a cómo se aplican al contexto colombiano, ¿sí? Siempre bajo la luz de la constitución política.
¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. Es muy, muy importante la constitucionalidad para entrar a juzgar desde estos conceptos y los principios del Estado Social de Derecho. Yo creo que un tip básico que podemos coger es como hacer una listica de estos conceptos, buscar una definición muy concreta de a qué se refiere cada uno, ¿no es cierto? Si estamos hablando de socialismo, de capitalismo, de globalización, de desigualdad de género, podemos hacer una definición muy cortica de cada uno de estos conceptos. Cuando interioricemos estos conceptos, pues vamos a poder ver más evidentemente, ¿no? Cómo se relacionan unos con otros. ¿No? No es necesario aprendernos pues unos tratados gigantes, pero sí tener en cuenta las características específicas de cada concepto y cómo se relaciona. Ah, Eh, sí, chicos, listo. Tener en cuenta lo de los deberes constitucionales también, ojéenlo, los principios básicos de nuestra Constitución. ¿Listo? Y chicos, algo muy importante que estoy viendo que puede generar, o sea, que está generando como comentarios un poco controversiales en el chat. Y por ello mi invitación es ir a las fuentes, estar seguros de qué consiste ese concepto, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el concepto de socialismo, comunismo, nos genera, en este momento, por el contexto político en el que se encuentra nuestro país, nos genera muchos ruidos, ¿sí? Y siempre encontramos como concepciones populares sobre estos, sobre sí, sobre estas definiciones. ¿Listo? ¿Cuál es la invitación, chicos? Remítanse a las fuentes y estén seguros académicamente de cuál es el concepto de esto. ¿Sí? Porque a nosotros no nos van a preguntar cuál es la concepción que tiene el pueblo colombiano sobre el socialismo o qué opina el colombiano promedio sobre el socialismo, ¿sí? Sino que necesitamos tener claro es en qué consiste como tal el socialismo como con su definición pues política, ¿listo? Y de esta manera sí aplicarlo a los contextos que se nos den, ¿vale? Entonces súper importante eso. Em, y ya, Pregunta Jennifer que si es necesario aprenderse la constitución política completa para el ICFES. Yo no, creo no, que no. no. Yo había hecho la salvedad porque, claro, eso suena súper tedioso, ¿no? Y también el lenguaje de la Constitución sé que es pesado para todos. Entonces, no, tener en cuenta los principios básicos, ¿listo? El concepto de Estado Social de Derecho y pues nada, básicamente como los derechos fundamentales. Eso sí es fundamental para la prueba. ¿Listo? Y otro tip, chicos, también, porque acá, por ejemplo, se están generando muchas conversaciones sobre lo que sucede en los colegios, ¿no? Respecto al manual de convivencia, que son cosas que siempre pues nos generan duda y curiosidad. Chicos, consulten noticias. Consulten noticias sobre situaciones específicas, no solo en cuanto al colegio, sino en situaciones donde tal vez se haya vulnerado un derecho fundamental y cómo se resolvió eso desde la luz constitucional. ¿Listo? Y van a ver que eso da muchas luces y ustedes es una manera de recordar este tipo de situaciones para cuando se nos presenten contextos cercanos en la prueba. ¿Listo? Yo creo que es importante que tengamos en cuenta para esto, no solo consultar noticias, como dice Diana muy acertadamente, sino consultar noticias de fuentes diferentes. Es decir, tenemos que activemos la sospecha, ¿no? Activemos el clipcito de sospecha que tenemos todos adentro cuando estemos leyendo cualquier cosa. Cualquier cosa que nos dicen en las noticias o en los textos académicos o incluso en los chats de WhatsApp tiene un propósito. Tratemos de ver cuál es ese propósito, de dónde viene esa información, qué está diciendo esa información y con qué la puedo contrastar, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso vemos y estaban hablando en el chat de que la izquierda y la derecha, bueno, ¿qué es eso de izquierda y de derecha? ¿Qué tiene eso que ver con el capitalismo, con el socialismo, con el comunismo? ¿Cierto? Porque vamos a encontrar muchas veces en noticias o donde sea que se confunden los términos o que están tratando de mostrar una realidad para que nosotros tengamos una opinión específica. Eso corresponde al criterio individual de cada uno. Cada uno y cada una pues tiene la obligación de evaluar. Pero cuando estemos recopilando información para hacer esta evaluación, yo les recomiendo que busquemos en diferentes fuentes, ¿cierto? Tratemos de buscar el mismo tema, por ejemplo, cómo se aborda ese mismo tema en diferentes medios de comunicación o en diferentes blogs o personas.
o qué es lo que entiende un abogado y un politólogo y un médico por el mismo concepto, ¿cierto? Cuando comparemos esas opciones, seguramente vamos a tener más herramientas para evaluar y para reflexionar sobre lo que nos están diciendo. Eso era. Exactamente, chicos. Entonces, para resumir, perdón, el origen de los términos, fundamental, y las diferentes fuentes. Fuentes confiables, chicos. ¿Listo? No nos dejemos llevar por la definición que tienen nuestros vecinos de la derecha y la izquierda, del socialismo, ¿sí? Incluso del Estado Social de Derecho o qué es un derecho. ¿Sí? Tenemos que siempre tener claridad sobre los conceptos en sí mismos. ¿Listo? Chicos, para terminar, bueno, también alcancé a ver algunos conceptos, perdón, algunas inquietudes que ustedes están manifestando sobre algunos conceptos, plebiscito y referendo, vi que algunos estaban preguntando. Chicos, no se pierdan la La próxima clase. segunda clase. Sí, la segunda clase, sé que justamente son conceptos que nos cuestan a todos como ciudadanos, no solo a ustedes como estudiantes, sino a todos como ciudadanos. Entonces, la idea es que resolvamos esas dudas y vamos a continuar con las siguientes evidencias de pensamiento social. ¿Listo? Entonces, nada, pues la idea es traer ejemplos, contrastarlos y, bueno, Y ahí avanzar con eso. veremos todo esto del voto y el referendo y el plebiscito. La otra clase Exactamente. es el miércoles, el próximo miércoles a las 5:30 de la tarde. Estaremos acá listas para estudiar con ustedes. No olviden Sí, consultar los simulacros de puntaje nacional. Ahí encontrarán explicaciones y ejemplos y pues para traer todas sus dudas para la próxima clase. así es. Mucha gente está preguntando que dónde está el horario, que dónde encuentran el link y demás. Chicos, recomendación, métanse ya a Puntaje Nacional. Van a encontrar mucho material, es material de calidad y es material gratuito. O sea, de verdad, aprovechenlo. Es una joya tener un material así, sobre todo en estos momentos de virtualidad, de crisis y demás. Aprovechenlo. Me hubiera encantado a mí de estudiante tener una oportunidad así. Y para estar al tanto de las clases, de los horarios y demás, pues igual, van a ser cada 8 días las clases, es lo que tenemos planeado. Por favor, síganos en Instagram, en Facebook, ¿sí? Para estar al tanto, pues, de los horarios y demás, y de los materiales que vamos liberando. También damos tips e información en general, pues, sobre la prueba, sobre los componentes. Entonces, por favor. Y Puntaje compartan. nacional, entren ahí y exploren la página, ahí encuentran facilito los simulacros y todos los videos. Listo, chicos. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos el día de hoy y nos vemos nuestra próxima clase. Bueno, felicidades para ustedes en esta semana, que estén bien. Buena tarde y adiós. Adiós.